dijeron tener 2 hijos, 18 personas dijeron tener 3 hijos y solo 3 personas dijeron tener 4 hijos, ¿no? Entonces, sin comentarios. Es decir, no hay una persona de estas 200 que tenga 5 hijos o más. Siguiente, pérdidas. Eh, la pregunta es, ¿por qué aparece el tema de pérdidas? Porque hace parte de los dolores del sistema. Y en ese sentido era un dato que clarísimamente quería reflejar. Y pérdida se refiere, como ya todos sabemos en este contexto, a hijos no nacidos. El dato que recogí de 200 personas es que 30 de ellas reportaron mínimo haber tenido una pérdida. El número de pérdidas osciló entre 1 y 2 y solo 3 personas reportaron 3 pérdidas. ¿Por qué el dato para mí era importante, significativo? Porque tiene que ver con exclusiones, con iras, con enojos, con culpas sin resolver. El estado civil de las personas. Eh, las personas casadas, 105 personas. Las personas separadas, 23 personas. Y 6 personas reportaron ser viudas. Pero quisiera llamar la atención sobre una cosa que a mí me pareció especial. Y es que 66 personas reportaron ser solteras. Lo curioso cuando uno mira esas 66 personas es que, por ejemplo, hay personas que su pareja eh, se murió, luego vivieron con otra persona, pero esa relación se acabó y ahora la persona dice, yo soy soltera. Pero también encuentra uno personas que dicen, yo he tenido 3 parejas, con 2 de ellas hemos tenido hijos, de las 3 estoy separado, pero en este momento yo soy soltero o soltera. Eso me llevó a hacer un chiste tonto, pero de pronto útil. Las personas solteras en el mundo de hoy tienen una dificultad y en ese sentido el estado civil de los solteros es un estado confuso. Eh, porque en los tiempos de antes, básicamente las personas eran solteras, casadas, separadas y viudas. Hoy en día hay personas que dicen, por ejemplo, yo con mi novia tengo 3 hijos, pero yo soy soltero. ¿Listo? Eso tiene unas implicaciones de orden y desorden, de exclusión o de inclusión y de desequilibrio o equilibrio según la forma como miramos. La siguiente tiene que ver con el lugar que usted ocupa entre sus hermanos. Quisiera poner un poquitico de contexto del porqué de esta pregunta. Eh, Haciendo ejercicios de pedagogía familiar sistémica, revisamos un tema de orden en el sentido de qué lugar ocupo yo entre mis hermanos. Y entonces al hacer la pregunta a 200 personas, es muy significativo que 112 personas tengan excluidos en su respuesta. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la cosa, al ejemplo simple. Voy a hacerlo conmigo. Yo soy el quinto de 11 hermanos. Entonces, cuando proponemos el ejercicio, le decimos a la gente, por favor, diga cuál es el puesto que usted ocupa entre sus hermanos y dígalo en términos de número. Entonces yo arranco y digo, yo soy el quinto de 11. Y la persona que sigue dice, yo soy el tercero de 8 y el otro sigue y dice, yo soy el cuarto de 7, por poner un ejemplo. Al final, uno le pregunta a la gente, por favor, levanten la mano quien no incluyó a los hijos de otras parejas de su papá o de su mamá. Y sorprendentemente, mucha gente levanta la mano. Y entonces uno dice, en términos de orden, pues si usted dijo que era único, pero papá tuvo otro hijo, entonces usted no es único. Y si papá lo tuvo antes de usted ni es único ni es uno, sino que usted es dos, etcétera. En ese sentido,
lo que en términos de orden hacemos desde la pedagogía familiar sistémica es entrar a mirar quiénes son los excluidos. Y la primera persona excluida, que curiosamente no son los propios hermanos, son las parejas de mi papá o de mi mamá. Son las parejas de mi papá o de mi mamá. Entonces, cuando yo no le doy un lugar a esa pareja de mi papá o a esa pareja de mi mamá, que hacen parte de la historia de ellos, pero también de la mía, en ese sentido, incluidos. Y entonces la exclusión es de esa pareja y de los de esa pareja que son mis hermanos. Solemos usar una frase sanadora donde uno le dice a la persona que repita, al incluir, por ejemplo, a una pareja de papá o de mamá con la que mi papá o mi mamá tuvieron hijos. Y la frase sanadora es decirle a esa persona que repita, contigo, pareja de papá, pareja de mamá, yo no tengo nada que ver, pero para incluirte te doy un lugar con respeto y de esa manera puedo incluir a mi hermano o a mi hermana o a mis hermanos, porque si con ustedes no tengo nada que ver, con mis hermanos tengo todo que ver. Y el segundo dato que me llama la atención es que hay muchas personas a quienes uno le pregunta, dime qué lugar ocupas entre tus hermanos, y el tipo de respuesta es más o menos esto. La gente tiende a decir, yo soy el quinto, pero un hermano se murió. Yo soy el quinto de seis, pero un hermano se murió. Y uno le dice, ¿y ese hermano está incluido ahí? Y dicen, no, porque se murió. Ah, otra forma de exclusión. Otra forma de exclusión con distinta emoción. En el primer caso, a veces la emoción atrás de la exclusión de las parejas de mi papá, de mis hermanos, tiene que ver con enojos. Pero a veces esta exclusión de mi hermano que murió o que no nació tiene que ver con dolores y con culpas. En ese sentido, esta pregunta es muy significativa y en ese sentido, una aplicación pedagógica es ayudar a decirle a la gente, mire, hay una forma muy importante de ordenar el sistema, pero el primer dato es empezar por incluir a quienes hacen parte del dato. Y, en el, primer, y el caso más cerquita a uno son sus hermanos. Pero eso implica dar un saltico emocional importante, darle permiso de que ingresen las parejas de papá o las parejas de mamá. Más aún, si esas parejas son anteriores a la relación de mi papá y de mi mamá, yo siempre le repito a la gente que diga, si tú no te hubieras quitado, no hubiera llegado mi mamá o mi papá, y gracias a que te quitaste, él o ella llegaron y también yo y mis hermanos llegamos. Por eso me pareció tan significativo el dato de que 112 personas reportaran que un desorden o una exclusión a la hora de decir qué lugar ocupaban entre sus hermanos. Siguiente. Una de las preguntas importantes es si sus papás se separaron. Uno le pregunta a la consultante si sus papás se separaron. Si la persona contesta que sus papás sí se separaron, uno formula inmediatamente una pregunta que es, ¿cuántos años tenías tú cuando tus papás se separaron? 79 personas de las 200 reportaron separación de papás. Si uno piensa en los promedios de edad, uno dice, híjole, ese dato de entrada es alto. Lo que uno puede pensar es cómo será para los hijos, para los chicos de hoy en día, donde el tema de la separación es muy fuerte. Pero centrémonos. Entonces 79 personas reportaron separación de sus papás. Pero de entrada llama la atención que 40 de esas personas estaban entre los 0 y 7 años cuando ellos se separaron. Eso tiene un impacto emocional en términos de enojo, de pérdida, de dolor, de tristeza, de abandono, cuando la separación de los papás se hace con hijos que están pequeños.
Lo otro es que después las personas reportaban, no, yo ya era grande, tenía 15, 20, 27, y significativamente uno encuentra personas que contestan, no, yo tenía ya 35, 40 años. Muy bien, en la siguiente pregunta que se hace es, ¿qué necesito resolver? Aquí llegamos como al quid del asunto. Es decir, en este punto,